El archivo de las tormentas. El ritmo de la guerra. Primera parte. Cargas. Capítulo 6. Un cabo suelto. Parte 2 de dos partes que tiene este capítulo 6. En la cubierta intermedia del cuarto puente, Navani contó a otra familia y les señaló una sección bien marcada y numerada de la bodega. Los fervorosos que estaban allí se apresuraron a acomodar a los inquietos refugiados. Los niños se sentaron con los ojos como platos y mantas en las manos, varios de ellos absorbiéndose la nariz. Los padres dejaron sacos con la ropa y las demás posesiones que habían recogido a toda prisa. Unos pocos se niegan a marcharse, dijo en voz baja el fervoroso Falilar a Navani. Se toqueteó su barba de un blanco puro mientras repasaba la lista de nombres. Prefieren seguir viviendo oprimidos que abandonar su tierra natal. ¿Cuántos? Preguntó ella. No muchos, 15 personas. Por lo demás, la evacuación está siendo más rápida de lo que había estimado. Por supuesto, los refugiados ya estaban preparados para trasladarse y a la mayoría de los lugareños ya los habían obligado a apelotonarse con sus vecinos para ceder sus domicilios a los parchmenios. Entonces, ¿qué te preocupa tanto? Preguntó Navani, haciendo una anotación en su lista. Cerca de ellos, Renarin se había acercado a la familia de los niños sorbedores de narices. Invocó un pequeño globo de luz y empezó a hacerlo rebotar entre sus manos. Era algo muy simple, pero los niños que lo vieron pusieron cara de sorpresa y olvidaron sus miedos. La bola de luz era de un azul brillante. Una parte de Navani pensó que debería ser roja para revelar la auténtica naturaleza del Spring que se ocultaba dentro de Renarin. Un vacío Spring. O por lo menos un Spring normal corrompido por el bando enemigo. Nadie sabía qué hacer al respecto de aquello. Renarin el que menos. Como ocurría a la mayoría de los radiantes, al principio no había sabido lo que estaba haciendo, pero con el vínculo ya formado, era demasiado tarde para echarse atrás. Renarin afirmaba que su sprint era de fiar, pero había algo raro en sus poderes. Habían logrado reclutar a varios vigilantes de la verdad normales, y ellos eran capaces de crear ilusiones como Shallan. Renarin no podía hacerlo, solo podía invocar luces que a veces hacían cosas extrañas. Antinaturales. Podrían fallar muchas cosas, exclamó Farilar sacando a Navani de sus meditaciones. ¿Y si hemos subestimado el peso que añadirá tanta gente? ¿Y si la tensión agrieta las gemas más deprisa de lo que teníamos previsto? Los ventiladores apenas han servido de nada. No es un desastre brillante, pero sí que hay mucho de lo que preocuparnos. Volvió a tirarse de la barba. A aquellas alturas era asombroso que todavía le quedara algún pelo. Navani le dio una palmadita tranquilizadora en el brazo. Si Falilar no tenía algo de lo que preocuparse, se volvería loco. Haz otra inspección visual de las gemas y luego comprueba por segunda vez tus cálculos. Por tercera vez será, dijo él. Sí, supongo que sí. Mejor que me mantenga ocupado y deje de preocuparme. Levantó la mano hacia la barba, pero a medio camino se detuvo y la metió en el bolsillo de su túnica. Navani entregó su lista a otro fervoroso y subió la escalera hasta la cubierta. Dalinar había dicho que volvería a abrir la perpendicularidad pronto, y ella quería estar presente y con el lápiz preparado cuando lo hiciera. Abajo, los habitantes del pueblo en tránsito seguían amontonándose y alzando la mirada hacia la extraña batalla que se desarrollaba arriba. Tanta gente boquiabierta acabaría echando a perder el ordenado plan de abordaje que Navani había encargado. La próxima vez haría que los fervorosos trazaran un segundo plan que tuviera en cuenta el tiempo que perderían si había una batalla en marcha. En fin, por lo menos solo habían llegado celestiales. Esos tendían a no hacer caso a los civiles, a considerarlos poco más que obstáculos en el campo de batalla.
otros grupos de fusionados eran mucho más brutales. El puesto de mando estaba casi vacío desde que habían enviado a la mayoría de los fervorosos de Navani a guiar y acomodar a los lugareños que embarcaban. Solo quedaba Rushu, que contemplaba distraída el vuelo de los corredores del viento con su cuaderno abierto. Pues vaya, la bonita y joven fervorosa debería estar catalogando las reservas de alimentos del pueblo. Rushu era una chica brillante, pero al igual que una esfera, tendía a alumbrar en todas las direcciones a menos que alguien se preocupara de enfocarla. Brillante, ¿has visto eso? Dijo Rushu cuando Navani se acercó. Esa fusionada de ahí, la que ahora está luchando contra el alto mariscal Kaladin. Ha dejado escapar a un corredor del viento después de empalarlo. Seguro que es porque la ha distraído la llegada de Kaladin, repuso Navani, mirando hacia Dalinar, que estaba justo delante. El enorme hombre del puente Comecuernos había situado cerca de Dalinar y estaba revisando unos sacos de provisiones que Rushu al parecer había olvidado. A Navani no se le escapó que la hija del Comecuernos, la portadora esquirlada, estaba muy cerca también de Dalinar. Kaladin había progresado más allá de ser de mero guardaespaldas, pero solía tener un ojo echado a Dalinar de todas formas. Que el Todopoderoso lo bendijera por ello. Brillante, dijo Rushu. De verdad que hay algo raro en esta batalla. Veo demasiados corredores del viento parados por ahí, sin combatir. Son las reservas, Rushu, respondió Navani. Vamos, deja que mi marido se preocupe de la táctica. Nosotras tenemos otro deber. Rushu suspiró, pero obedeció, guardándose el cuaderno bajo el brazo y acompañando a Navani. Dalinar estaba de pie con las manos enlazadas en la espalda, observando la batalla. Como había esperado Navani, Dalinar relajó la postura y luego sacó las manos a los lados como si estuviera agarrando algún tejido invisible. Luego juntó las manos y la perpendicularidad se abrió en un estallido de luz. Unos Glory Spring con forma de esferas doradas empezaron a trazar espirales en torno a él. Navani vislumbró mejor Shadesmar en esa ocasión y oyó otra vez aquel tono. Eso era nuevo, ¿verdad? Aunque no se consideraba una buena dibujante, por lo menos en comparación con una maestra como Shallan, empezó a bosquejar lo que veía, intentando capturar una imagen de aquel paisaje con el extraño sol sobre un mar de cuentas. Podía visitarlo en persona si así lo deseaba, por medio de las puertas juradas, pero aquellas visiones le daban una sensación distinta. ¿Qué has visto tú?, preguntó a Rushu. No he visto nada, Brillante, dijo Rushu. Pero sí, he sentido algo. Como un pálpito, un latido poderoso. Por un momento me ha parecido estar cayendo a la eternidad. Escribe eso, le pidió Navani. Captúralo. Muy bien, dijo Rushu, abriendo su cuaderno de nuevo. Alzó la mirada cuando Kaladin pasó rasante sobre la cubierta, peligrosamente cerca, persiguiendo una fusionada. «Concéntrate, Rushu», dijo Navani. Un segundito. Lo siento, va. concéntrate, Rushu, dijo Navani. Si lo que buscas son ilustraciones o descripciones de Shadesmar, dijo Rushu, la reina Yasna ha escrito diarios de sus excursiones allí. Soy muy consciente, respondió Navani, todavía bosquejando, y he leído esos diarios.
lo que Yasna tenía a bien entregarle, al menos, tormentosa mujer. Entonces, ¿para qué necesitas que te lo describa yo?, preguntó Rushu. Estamos buscando otra cosa, dijo Navani. Miró un momento a Dalinar y enseguida se cubrió los ojos inundados de lágrimas. Parpadeó e indicó a Rushu con un gesto que se apartara con ella hacia el cercano puesto de mando. Hay otro lugar más allá de Shadesmar, un lugar del que Dalinar obtiene este poder. Hace mucho tiempo, la torre la mantenía un forjador de vínculos como mi marido y, a partir de lo que dicen los Spring, mi conclusión es que la torre obtenía también su poder de ese lugar más allá de Shadesmar. ¿Aún te inquieta eso, brillante? Rushu hizo un mohín. No es culpa tuya que no hayamos descubierto los secretos de la torre. Son un misterio que no cabe esperar que una mujer ni un ejército de mujeres revele después de solo un año. Navani hizo una mueca. ¿De verdad era tan transparente? Esto es más importante que la torre, Rushu, dijo Navani. Todo el mundo está alabando la efectividad de este barco. El brillante señor Kamakal imagina flotas enteras de naves voladoras ocultando el sol. Dalinar habla de transportar decenas de miles de tropas para un asalto a Kholinar. No creo que ninguno de ellos se haga una idea realista de la cantidad de trabajo que se requiere para mantener esta única nave en el aire. Centenares de trabajadores en Urithiru haciendo girar engranajes para que la plataforma se eleve y descienda, dijo Rushu asintiendo con la cabeza. Decenas de chuls para desplazarla lateralmente. Miles de fabriales para posibilitar ambas cosas, todos ellos infundidos una y otra vez sin descanso. Una meticulosa sincronización a través de media docena de vinculacañas para coordinar las maniobras. Sí, es de lo más improbable que podamos desplegar más de 2 o 3 vehículos como este. A no ser, dijo Navani, clavando el pulgar en sus anotaciones, que descubramos cómo hacían funcionar la torre los antiguos. Si descubriéramos ese secreto, Rushu, no solo podríamos restaurar Urithiru, sino también alimentar estas naves aéreas. Seríamos capaces de crear fabriales que superarían lo que haya imaginado nadie jamás. Rushu le dio la cabeza. Estupendo, dijo. Apuntaré mis pensamientos. ¿Y ya está? ¿Solo estupendo? Me gustan las ideas ambiciosas, brillante. Impiden que mi trabajo se vuelva aburrido. Desvió la mirada a un lado. Pero sigo pensando que es raro que tengamos a tantos corredores del viento por ahí sin hacer nada. Rushu, dijo Navani frotándose la frente. De verdad, intenta concentrarte. No, sí, ya lo intento. Lo que pasa es que fracaso. ¿Y ese tipo de ahí? ¿Se puede saber qué hace? No está protegiendo la nave, no está ayudando con los refugiados. ¿No debería combatir? Será un explorador, repuso Navani. Siguió la mirada de Rushu más allá de la plataforma, hacia los fértiles campos de piedra. Es evidente que... Navani dejó la frase sin terminar al reparar en el hombre en cuestión, de pie en la cima de una colina, muy separado de la batalla. Comprendió por qué Rushu lo había confundido con un corredor del viento. El uniforme que llevaba tenía el mismo corte exacto que el del Puente 4. De hecho, Rushu, que prestaba atención a las cosas más raras, pero nunca parecía fijarse en los detalles importantes, podría haber visto en otro tiempo ese mismo hombre entre sus filas. Solía estar al lado de Kaladin durante los primeros meses después de que el Puente 4 se incorporase al ejército de Dalinar. Rushu había pasado por alto que el uniforme de ese hombre era negro y que no llevaba ningún parche en el hombro, que su cara estrecha y su delgada figura lo marcaban como un hombre en busca y captura, como un traidor. Era Moash, el hombre que había matado al hijo de Navani. El hombre pareció mirarla a los ojos a pesar de la distancia. Pareció mirarla a los ojos.
Entonces refulgió con luz tormentosa y se dejó caer para desaparecer tras la colina. Navani se quedó plantada en el sitio, petrificada por la conmoción. Dio un respingo y notó una oleada de calor, como si hubiera salido de repente a la abrasadora luz del sol. Él estaba allí, el asesino estaba allí. Corrió hacia un escudero de los corredores del viento que estaba en cubierta. ¡Ve!, le gritó señalando. ¡Avisa a los demás! ¡Moash, el traidor, está aquí! Kaladin perseguía de nuevo a Leshwi a través de un caótico campo de batalla. El vuelo le dio la oportunidad de hacer una comprobación rápida de cómo iban sus soldados, y lo que vio fue alentador. Muchos de ellos habían hecho retroceder a sus adversarios. La mayor parte de los celestiales flotaba en un amplio perímetro apartado de las peleas. Kaladin sospechó que se habían dado cuenta de que iban a descubrir poca cosa solo con mirar el exterior del transporte. Los celestiales, sin el apoyo de infantería o de otros fusionados, no parecían tener muchas ganas de comprometerse del todo. Solo había unos pocos combates singulares en activo, y el de Kaladin era el más frenético. De hecho, tuvo que prestar su atención completa a la persecución para no perder a Leshwi. Kaladin se descubrió sonriendo mientras la seguía, trazando un amplio bucle, esquivando a otros combatientes con un vuelo en zigzag. Al principio de su entrenamiento habría considerado imposibles unas maniobras como aquellas. Para realizarlas tenía que estar todo el tiempo renunciando a sus enlaces y renovándolos, variando un poco el ángulo en rápida sucesión sin dedicarle pensamiento consciente y sin dejar en ningún momento de esculpir su trayectoria en el viento ensordecedor para esquivar obstáculos. Ya podía ejecutar una maniobra como esa, si no con facilidad, al menos sí con frecuencia. No pudo evitar preguntarse qué más podrían hacer los corredores del viento si entrenaban lo suficiente. Leshwi parecía querer pasar pegada a todos los demás combatientes del campo de batalla, obligando así a Kaladin a reorientarse sin cesar. Era una prueba. Quería presionarlo, ver lo bueno que era en realidad. «Deja que me acerque y te enseñe lo bueno que soy», pensó, escorándose para salir del bucle y descendiendo para interceptarla. Eso lo dejó lo bastante cerca para atacar con su lanza. Leshwi desvió el ataque y se desplazó a un lado. Kaladin se enlazó tras ella y los dos zumbaron por el aire en paralelo al suelo, entrelazándose alrededor del otro e intentando alcanzarse con sus armas. Un factor crucial era el viento que tiraba de la lanza de Kaladin. A esas velocidades era como combatir en una alta tormenta. Tardaron poco en dejar atrás el pueblo y, con él, la batalla principal. Kaladin hizo que Scylla adoptara forma de espada, pero Leshwi estaba preparada para su embestida. Dejó resbalar su lanza en las manos, la asió más cerca de la punta y se abalanzó hacia el cuello de Kaladin, obligándolo a renunciar a su siguiente ataque. Kaladin se llevó un corte en el cuello, pero no tan profundo como para que Leshwi pudiera empezar a absorberle la luz tormentosa. Ganó distancia sin dejar de volar en paralelo a ella, y el viento le retorció y le sacudió el pelo. Kaladin no quería terminar aislado, así que viró de vuelta en dirección al campo de batalla. Leshwi lo siguió. Al parecer había decidido que Kaladin podía seguirle el ritmo y quería combatir. Estaban dando un rodeo que los llevó hacia la mansión desde el lado norte. El terreno era muy conocido para Kaladin. En aquellas colinas había jugado con Tien, había empuñado por primera vez una lanza, o más bien un palo de madera que hacía pasar por lanza justo ahí mismo y... «No te desconcentres», pensó, «es hora de pelear, no de recordar». Solo que aquel no era un campo de batalla cualquiera allá en las montañas irreclamadas. Por primera vez en su vida, conocía el terreno, mejor que ningún otro combatiente de aquella batalla. Sonrió y se aproximó a Leshwi para enzarzarse con ella, reduciendo la velocidad y desviándolos un poco hacia el este. Se dejó hacer un corte en el brazo y se apartó fingiéndose conmocionado. Descendió veloz y se niveló y surcó el aire entre las colinas, seguido por Leshwi. «Ahí», pensó, «esa de ahí». Descendió más mientras rodeaba una colina y sacó la cantimplora del cinturón.
Allí, en la ladera de Sotavento, habían vaciado la roca para abrir una caverna en la que guardar herramientas, y al igual que la encontraba siempre en sus años mozos, la puerta estaba entreabierta y recubierta de capullos de Lurks, pequeñas criaturas que pasaban casi todo el tiempo escondidas en sus envoltorios esperando a que la lluvia las despertara. Kaladin echó agua de su cantimplora por toda la puerta, la dejó caer y se perdió de vista rodeando la siguiente colina, volando incluso más cerca del suelo. Oyó que Leshwi llegaba tras él. La fusionada redujo la velocidad, a juzgar por el frufru de sus telas. Seguro que había encontrado la cantimplora abandonada. Kaladin asomó la cabeza y la vio flotando entre las colinas, quizás a medio metro del suelo, arrastrando sus largas telas por la piedra. Dio una lenta vuelta completa sobre sí misma intentando localizarlo. Los Lurks empezaron a caer de sus capullos creyendo que por fin había llegado la lluvia. Empezaron a dar saltitos y hicieron crujir la puerta. Al instante Leshwi se giró y apuntó hacia ellos su lanza. Kaladin embistió contra ella. Leshwi estuvo a punto de reaccionar a tiempo, pero tan cerca del suelo su larga lanza era un estorbo. Tuvo que girarla y empuñarla más cerca del pullón para atacar, lo que le dio a Kaladin la oportunidad de proyectar una recién acortada lanza Sil hacia el pecho de Leshwi. Logró clavársela en el hombro, lo que provocó un respingo de dolor a la fusionada. Leshwi esquivó agachándose de su siguiente tajo, pero de nuevo tuvo problemas para manejar la lanza y Kaladin le hizo un tajo en la pierna. Durante un momento el forcejeo lo fue todo. Leshwi soltó su lanza, desenfundó una espada corta que llevaba al cinto y se acercó más de lo que Kaladin había esperado. Logró desviar la lanza y trató de aferrarle un brazo. La carne gris de Leshwi sanaba lo bastante despacio como para que él pudiera embestir con el hombro contra la herida que le había hecho, haciendo que la fusionada gruñera. Cuando ella intentó darle un espadazo en el cuello, Kaladin lo desvió con una rodela Sil que apareció en su brazo. Leshwi fintó hacia él para obligarlo a retroceder, recogió su lanza y se lanzó hacia el cielo. Kaladin la siguió mientras su lanza se materializaba ante él y la alcanzó antes de que la celestial pudiera ganar la suficiente velocidad para esquivar. Se vio obligada a pasar a la defensiva, desviando los ataques de Kaladin, volviéndose cada vez más imprudente. Hasta que Kaladin vio su momento e hizo que la lanza Sil se esfumara de sus manos justo cuando ella bloqueaba. Entonces, mientras Leshwi reaccionaba al bloqueo fallido, Kaladin atacó mientras la lanza cobraba forma de nuevo y la clavó directa en... ¡Dolor! Leshwi había sacado su lanza por un lado para atacar justo a la vez que él. El arma alcanzó a Kaladin en el hombro, como en un reflejo de su anterior ataque al otro hombro de ella. Sintió que perdía su luz tormentosa, absorbida por la lanza de Leshwi, como si estuviera extrayéndole la misma alma. Resistió, absorbió toda la luz restante de las esferas recargadas que llevaba en los saquitos y hundió más su propia lanza en la herida de la fusionada hasta que vio lágrimas en las comisuras de sus ojos. Leshwi sonrió. Él le devolvió la sonrisa enseñando todos los dientes, incluso mientras ella le absorbía la vida. Se separó de golpe en el mismo instante en que lo hizo ella. Leshwi se llevó de inmediato la mano en la herida y Kaladin tembló. La escarcha crujió en su uniforme cuando la luz tormentosa se apresuró a rellenar la herida. El forcejeo le había costado caro. Estaba peligrosamente bajo de luz y Dalinar se había tomado otro descanso de su perpendicularidad. Leshwi lo miró mientras flotaban. Entonces Kaladin oyó los chillidos. Se sobresaltó y se volvió hacia el sonido. ¿Había gente pidiendo ayuda? Sí, la mansión consistorial estaba en llamas y salían nubes de humo por las ventanas rotas. ¿Qué estaría pasando? Kaladin había estado tan obcecado con su duelo que no se había dado cuenta. Sin perder de vista, Leshwi escrutó la zona. Casi todo el mundo había llegado a la nave y los demás corredores del viento estaban replegándose. Los danzantes del filo ya habían embarcado, pero había un grupito de gente delante de la mansión incendiada. Uno de ellos sobresalía entre los demás, por lo que debía ser de medio metro de altura. Era una mole negra y roja con un caparazón dentado y el pelo largo del color de sangre seca. Era el fusionado de antes, el que podía convertirse en una línea de luz roja. Había reunido a los soldados a los que Kaladin había expulsado. Varios estaban asaltando a lugareños, derribándolos al suelo, amenazándolos con armas y obligándolos a chillar de dolor y pánico. Kaladin sintió una ira ardiente. ¿Aquel fusionado estaba atacando a civiles? Oyó a su lado un tarareo que sonaba furioso.
Leshwi se le había acercado flotando más de lo que él debería haberle permitido, pero no atacaba. Estaba mirando hacia abajo, al fusionado y sus soldados, y el tarareo enfurecido se intensificó. Leshwi lo miró y señaló con el mentón hacia el fusionado y la desdichada gente del pueblo. Él comprendió el gesto de inmediato. Ve, deténlo. Kaladin empezó a avanzar, pero entonces se detuvo y sostuvo su lanza en alto ante Leshwi. La dejó caer, aunque Syl se deshizo en niebla casi al instante. Kaladin confiaba en que Leshwi comprendería el significado. Y en efecto, ella sonrió y con la otra mano aún apretada contra su herida, levantó su propia lanza y apuntó con ella hacia abajo. Empate, parecía decir con el gesto. Volvió a señalar con la cabeza hacia la mansión. Kaladin no necesitaba más incentivos. Salió disparado hacia la gente aterrorizada. Agora. Suscríbete. Deja un like, deja un comentario, deja un me gusta, un comentario y también a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube. De verdad me ayudaría muchísimo y a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de la parte 2 y fin del capítulo 6. Gente, lo admito, lo reconozco, me cae bien Leshwi. Me cae bien la cabrona. ¿Yo qué hago? Los celestiales me caen bien. Sí soy, lo reconozco. Me agrada. Tiene honor. Tiene honor. Joder. Es civilizada dentro de lo que cabe, por supuesto. Tiene reglas. ¿Sabes? Tiene reglas. Traidor. Tiene reglas de combate. Y me agrada por eso, ¿sabes? No ataca a civiles. ¿Sabes? Los gestos. El gesto de Kaladin de no matar al otro se lo devolvió con no matando a Sixil. Vio a su hermano fusionado atacando civiles y dijo: yo no lo voy a hacer, pero ve, o sea, luego seguimos. Kaladin le hizo el gesto como de respeto de que empataron y ella se lo devolvió. ¿Sabes? Me cae bien. Me cae bien. Me cae bien. Es más, me atrevería a decir, es la true waifu de Kaladin. Bueno, no, tampoco hasta allá. Tampoco hasta allá. Tampoco hasta allá. Pero, bien, eso creo yo. Pero bien, bien. Estuvo intenso ese combate. Y apareció el cabrón de Moasha, hermano. Dios. Es el personaje que más ganas tengo que muera. O sea, ni siquiera sentía tanto desprecio por Sadeas como el que siento por el cabrón de Moasha, hermano. Dios. Joder. Hay una canción que habla de amor prohibido. Esa sería la que le tiene que dedicar Kaladin a Leshwi. ¿Cómo es que es? Acá, a ver. Es una canción de Selena. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. Son Kaladin y Leshwi. Son Kaladin y Leshwi. Buena lectura, buen capítulo. Navani tiene muchísimas ambiciones y me encanta, ojalá que las logre. Parece que quiere descubrir los secretos detrás del poder de Dalinar, de la torre, y pues poder utilizar esa fuente de energía. Veremos cómo va obviamente evolucionando a lo largo de por todo el capítulo. Y creo que tenía ganas de mencionar algo más, pero me puse a cantar y se me olvidó, ¿no? ¿Sabes? No me acuerdo. Pero bueno, bien, buena lectura.
Buen capítulo. Estuvo muy potente. Eh, Veremos hacia dónde nos lleva todo esto, pero Kaladin está con poquita luz tormentosa, así que estoy un poquito también asustado por él, ¿eh? Preocupado, preocupado. Así que bueno, gente, muchas gracias de verdad por acompañarme por acá un día más. Espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en la próxima con más de El ritmo de la bachata. Adiósito.